La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Solicitamos que el ministro de Interior nos viniera a explicar por qué se había producido el motín, si es que se había producido, y qué había de cierto en las denuncias que algunas organizaciones de derechos humanos habían hecho relativas a posible maltrato de los internos. Recordemos, de internos que están presos sin haber cometido ningún delito, sino en todo caso por tener una falta administrativa, por no tener los documentos en regla. Pedimos la comparecencia del Ministerio del Interior en pleno. Asumíamos que iba a haber una mayoría para que esa comparecencia se produjera, pero tenemos que decir que en el pleno del próximo martes no se va a producir la comparecencia. ¿Y por qué no? No solo porque el Partido Popular haya votado en contra, que eso nos lo esperábamos, sino porque Ciudadanos y el Partido Socialista se han abstenido. Yo he aprendido mucho de este proceso. Y reconozco que me equivoqué en algunas cosas. Por ejemplo, en identificar lo que creo que era una gestión de un resultado electoral complejo con un tema político, ideológico y ético incluso. En eso me equivoqué y lo reconozco. A partir de ahí, con la misma fuerza con la que decía que había que votar no, también decía que no se podían producir terceras elecciones. Bueno, desgraciadamente lo del viaje de un rey del Estado español a un régimen tan absolutamente antidemocrático como el de Arabia Saudí no es nada nuevo. Todo el mundo conoce las relaciones del anterior monarca con aquel régimen, así que para nosotros no es ninguna novedad. Sí que es cierto que es cuanto menos denunciable y sobre todo tremendamente cuestionable a nivel democrático, sobre todo cuando después, según qué medios de comunicación del Estado español, hablan tanto de según qué otros países, ¿no? Bien, me parece que hay que poder compaginar las cosas. O sea, yo creo que un jefe de Estado en una visita oficial puede estar defendiendo los intereses de su país. En este caso, a nadie se le escapa que hay astilleros en el norte y en el sur de España que durante 5 años van a trabajar a pleno rendimiento gracias al encargo de 5 corbetas, y que eso es, en fin, un contrato importante y que hay que defenderlo, y eso no está reñido con que el rey tenga un gesto, un recuerdo o una intervención en la que se defiendan los derechos humanos. En este correo se manifiesta que el Estado Islámico de Irak y el Levante, el actual Estado Islámico, es financiado por Arabia Saudita y Qatar, por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar. Tanto la CNN como la NBC como la Fox le están dando a esta hora de la noche 215 lectores. La NBC le da a Donald Trump 244, le incluye ya Utah. La Fox es la que con más rotundidad da ahora mismo la ventaja clara y holgada a Donald Trump. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos aquí en los límites del bosque de Sherwood. Bueno, ha sido una noche absolutamente de infarto, lo sabéis bien quienes habéis
seguido las elecciones en Estados Unidos, el recuento electoral en los Estados Unidos, donde, como sabéis ya a esta hora, la diferencia entre, por lo menos a esta hora, la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump es lo suficientemente holgada para poder decir que Donald Trump ha ganado las elecciones en los Estados Unidos. Eso a esta hora, porque el recuento está siendo de infarto, extremadamente lento de infarto, y entonces hay muchísimas dudas sobre los márgenes de diferencia que se producen entre una victoria y otro. Bien, como sabéis, hoy el programa se produce en una versión de Café Express. Eso sucede los días que a continuación tengo que asistir a algún programa de televisión. Hoy se va a producir análisis, tertulias editoriales, en fin, digamos que la televisión está volcada en la información norteamericana, y a continuación tengo programa de televisión. Generalmente lo que hacemos es que el programa, La Cafetera, se graba un poco antes y se emite. Hoy hemos esperado a los márgenes más absolutos para que el programa tuviera los datos más completos posibles, pero a esta hora se puede decir que apenas tenemos todavía los datos definitivos, de manera que no es significativo el resultado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado que nos encontramos ante una situación de extremada volatilidad y habíamos alcanzado un compromiso en este programa, que consiste en que en momentos como este, el programa iba a permanecer atento a sus responsabilidades en compañía de los oyentes. Así que vamos a hacer una cosa. Este programa va a constar de dos partes. Por una parte, los datos y las reflexiones que conocemos hasta el momento. No estamos en el filo de las 8 de la mañana. Pero después, a partir de las 11:30 de la mañana, haremos un programa diferente, conectaremos de nuevo, ya en directo, para poder comentar con los oyentes los resultados ya definitivos, lo que conozcamos ya de forma definitiva, y podamos analizar ya con las reacciones políticas que a esta hora no se han producido, y es poco probable que se estén produciendo mientras el programa está subiéndose a Internet, y ya podamos hacer un análisis más sosegado, porque si hay un enemigo del periodismo que nosotros defendemos, y lo sabéis, son los análisis precipitados sin el sosiego que da el recuento lento, el análisis con los datos, con todos los datos sobre la mesa. En fin, lo que sí que podemos decir a esta hora son los titulares de los diferentes medios de comunicación del mundo, que ya a partir de a mitad de la madrugada, a partir de las 5 o las 6 de la mañana, empezaban a ver los márgenes en los que se situaba el resultante electoral. Y escuchábamos, por ejemplo, a Antonio García Ferreras cuando hacía el recuento de las televisiones norteamericanas de esos resultados que estaban dando. CNN, 215 para Hillary Clinton, 244 para Donald Trump. NBC, 215 para Hillary Clinton, 244 para Donald Trump. La Fox, Hillary Clinton, 215, 254 para Donald Trump. Así que de la emoción contenida en el equipo de Trump nadie había comparecido a esa hora de la noche. Lo único que se observaban eran caras de expectación, pero con una cierta alegría contenida, salvo por la irrupción de Giuliani. Sabéis que Giuliani forma parte del equipo de asesores de Donald Trump y sí manifestaba su alegría, decía, por el presidente que va a gobernar los Estados Unidos. Y decía Giuliani, han quedado destapados los crímenes de Clinton. Excited for the country. I believe Donald Trump will be a truly great president. I think everyone had already made up their minds about Mrs. Clinton and the long period of time in which the Clintons had committed a number of serious crimes that were ignored by the Washington establishment. Decía Giuliani, Hillary Clinton, que pertenece al establishment y cuyos crímenes han quedado destapados, y además pensaba que Donald Trump sería un gran presidente. Y ahora vienen las dudas ante este escenario posapocalíptico. Por eso hoy el hashtag elegido, gracias a Obdemurian, para seguir la conversación en el rato que dure este primer avance informativo de las 8:30 de la mañana, pero que después, como digo, a las 11:30 podremos ampliar ya más sosegadamente con los resultados que conocemos. Este primer análisis informativo cuenta con el hashtag #La Cafetera Apocalipsis Trump. La Cafetera Apocalipsis Trump. Utilizadlo para ordenar la conversación y así podemos también después ir
organizando un poquito las conversaciones que se van produciendo. Pero ya os digo que a mí me ha sorprendido mucho cuando me he despertado al filo de la medianoche, pero la mitad real. Durante la medianoche me encontré un montón de mensajes de oyentes del programa, un montón de mensajes que hablaban y analizaban con un cierto estupor lo que estaba ocurriendo. Buenos días, cafetera. Son las 7:10 aquí en Madrid. Parece que va a ganar Donald Trump. Y es que me da la sensación de dos cosas. Parece que en el fondo la gente está cansada un poco de lo que venden o de lo que le dicen los medios de comunicación mayoritarios y quieren cambios. Y dos, se ve que la gente o los encuestadores no saben preguntar o no saben dar los resultados o la gente miente en las encuestas, porque de nuevo fallan las encuestas. Las encuestas efectivamente pronosticaban por lo menos una diferencia mínima entre Donald Trump y Hillary Clinton, pero sí que es verdad este análisis, esto que nos decías, ¿no? Trump ha ganado en la mayoría de los estados clave, acercándose así a la presidencia con todos los medios de comunicación en contra, Cabe preguntarse, ha habido incluso una cierta inquietud por cómo van a reaccionar también las bolsas cuando abran en el mundo. Ya sabemos que en Asia, donde se está observando con muchísimo interés, crece la preocupación. Pero fíjate, yo, ante esto que decías, ¿no? Es muy llamativo porque es verdad que no ha contado con el apoyo de los medios de comunicación y aún así Trump ha conseguido colarse en las fisuras del sistema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha sucedido eso, no? Porque es verdad que creíamos que las encuestas apuntaban en otra dirección, que Hillary Clinton había ganado los debates. Pero ¿quién opina sobre los debates? Probablemente sobre los debates opinaban quienes lo habían visto, ¿no? Y quienes los habían visto, hay quien apunta que quien es capaz de tragarse un debate de esa naturaleza es porque ya tiene mucho interés en la política y no encaja bien en el votante desencantado que le habría dado tanto peso a Donald Trump. Así que... Pero fijaos qué metáfora, qué paradoja. Paralelamente, California y Massachusetts aprobaban el uso de la marihuana de forma recreativa. ¿Sabéis que en Estados Unidos a menudo se votan cosas simultáneamente? Bien, pues California y Massachusetts han aprobado esta noche el uso de la marihuana de forma recreativa, mientras el país miraba a Donald Trump. Así que, incierto futuro, consecuencias inciertas, preocupación en torno a qué política internacional llevará a alguien como Donald Trump. ¿Qué política energética dirigirá a alguien como Donald Trump? ¿Qué ocurrirá con capítulos como el cambio climático? ¿Qué sucederá con la relación con las petroleras? ¿Qué ocurrirá con la inmigración de los Estados Unidos? ¿Emprenderá de verdad las deportaciones masivas como el propio Trump, que por otro lado es considerado un mentiroso patológico por todos los medios de comunicación norteamericanos porque dice una cosa y la contraria en la siguiente entrevista? Pero ¿de verdad llevará adelante su política de inmigración tal y como lo ha anunciado? En fin, son numerosas incógnitas en un mundo que amanece atónito ante este resultado electoral todavía, como digo, no consolidado, aunque ya se dan por hecho pocas sorpresas, pero en todo caso, bueno, las urnas son las urnas y hasta que no se recuenta el último voto, la democracia nos dice que se debe respetar hasta la última de las voluntades que se colocaron delante de una urna para depositarlo, pero, en fin, en todo caso, insisto, os emplazamos a las 11:30, donde podremos hablar con más detenimiento ya de los resultados, con todos los resultados sobre la mesa, más sosegados, y podremos hacer una reflexión más en profundidad, porque si os soy sincero, a esta hora las portadas de los periódicos estaban todas abiertas, como están editadas hacia la mitad de la noche, pues todas abiertas, pero con ninguna certeza sobre la mesa. El ABC: Estados Unidos pinta su futuro con escepticismo. El nuevo presidente deberá restaurar el orgullo de un país dividido por unos candidatos con mayor capacidad de generar crispación que entusiasmo. Esta es una de las grandes incógnitas. Consiste en saber cuál va a ser la nueva política de reconstrucción de puentes que va a tener que emprender el presidente de gobierno de los Estados Unidos, porque lo cierto es que las heridas están muy abiertas. Nunca jamás se había vivido una división tan importante en los Estados Unidos,
y por lo tanto está por ver cuál es de qué forma se puede buscar una fórmula de aproximación entre republicanos y demócratas, que por cierto, aquí lo que se abre es una gran incógnita para el propio Donald Trump, porque Estados Unidos, es verdad, tiene un profundo miedo a la parálisis total tras una campaña muy bronca. Esto lo decía también ayer el periódico El País, pero es que cabe la posibilidad de que sean los propios republicanos, el Partido Republicano, quien puede terminar convertido en la oposición al gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump no cuenta precisamente con muchos apoyos entre los propios republicanos. Así que, en fin. Bueno, el caso es que se abren muchas incógnitas, pero como digo, todos los periódicos con la mirada puesta en los Estados Unidos, pero sin certezas. Dice, también nos encontramos con otros medios de comunicación, con otras portadas de los periódicos y con las proyecciones equivocadas de los mismos, ¿no? Y mientras, como van presumiendo unos y otros. Y por cierto, el Senado también, porque una de las cosas que podían permitir tranquilizarnos es que generalmente en los Estados Unidos hay unos grandes contrapesos que hacen que sea muy difícil que alguien manipule los mecanismos democráticos de forma muy flagrante, pero lo cierto es que también a última hora de la noche conocimos que el Senado también será controlado por los republicanos. Acaba de confirmar ahora mismo el senador Pat Toomey, ha sido reelegido por el estado de Pensilvania y con su reelección se confirma que el Senado va a estar en manos de los republicanos, ya lo estaba la Cámara de Representantes, por lo tanto, control absoluto de los republicanos del Congreso de los Estados Unidos. Así que ni siquiera se puede confiar mucho en los contrapesos a esta hora, por lo menos. Ya iremos viendo cómo a lo largo de la mañana europea iremos conociendo datos más precisos, pero insisto en que ahora mismo todo son especulaciones basadas en datos muy recientes. El periódico El País dice: Estados Unidos aborda un futuro incierto tras la campaña más dramática. El feroz duelo electoral entre Clinton y Trump deja un país polarizado, difícil de gobernar, con una fotografía de Hillary Clinton. También el periódico El Mundo: las minorías votan masivamente en unos Estados Unidos divididos. La población hispana se moviliza en el último momento para hacer presidenta a Hillary Clinton, dice el periódico El Mundo. Decía en esa edición de medianoche, como digo, que en este momento ya no está vigente. Donald Trump fue abucheado a la entrada de su colegio electoral en la ciudad de Nueva York y dice: ¿por qué he votado a Clinton? ¿Por qué he votado a Trump? Un exdelegado demócrata y un estratega electoral republicano explican los motivos de su elección. Y también el periódico La Razón: Estados Unidos abre una nueva era. Dice: los americanos se volcaron con una jornada electoral que cambió el rumbo de un país dividido por una campaña en máxima tensión. Y en la fotografía, la mano de, aparentemente, Barack Obama, entregándole a la mano de una mujer que sospechamos que es la de Hillary Clinton, pero que en la que pretendía escenificarse, no sé si el traspaso de papeles o entre Obama y Clinton, pero lo cierto es que no es lo que los resultados a esta hora dictan que vamos a conocer en Estados Unidos. Dice: Estados Unidos abre una nueva era, decía el periódico La Razón en esta edición nocturna: participación masiva, largas colas en los principales colegios electorales, movilización de los hispanos, el voto anticipado colocó a Hillary Clinton a las puertas de la Casa Blanca y denuncias de fraude. Trump intenta deslegitimar la votación y denuncia que hay manipulación, porque además esta es una de las grandes incógnitas. ¿Qué hubiera ocurrido en el caso de que Donald Trump hubiera perdido las elecciones? ¿Realmente habría aceptado el resultado o nos hubiéramos encontrado con una situación de bloqueo absoluto en el gobierno norteamericano, desacreditando el resultado electoral, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Recuerda, un primer avance, un primer análisis a esta hora, a las 8:30, que continuaremos después a las 11:30. A las 11:30 volveremos, esta vez ya en directo, para tratar de analizar junto a los que podáis participar este resultado electoral tan complejo. Estás escuchando La Cafetera.
Si yo hubiera querido ser ministro, hoy sería ministro. Caray. No tengas Pero ninguna esto es duda, fuerte. Ninguna duda, ¿vale? Alana Moceri, muy buenos días. Buenos días. Bueno, qué noche, claro, hoy es una noche muy propicia para los tópicos, pero ha sido una noche absolutamente de infarto, pero sí parece que la victoria de Donald Trump está consolidada, ¿no? Eso es lo que parece con la victoria en Pennsylvania. Si Hillary no gana, no sé, es que yo creo que no he hecho los números desde entonces, pero sin todos los otros estados, y yo creo que incluso con ellos no se puede, no hay día. Oye, es increíble, Alana, tú eres profesora de políticas, eres analista política, has seguido además siempre muy de cerca, muy vinculada al Partido Demócrata, pero en las encuestas no habían pronosticado esto. No, y eso es la cosa, y como llevo meses diciendo que somos los Estados Unidos, tenemos 1,000 encuestas, unos mejores que otros, pero normalmente cuando sigues las encuestas agregadas como 538.com, que es mi preferido, normalmente en 2012 él tenía los resultados ya, ¿sabes? Entonces yo tengo tanta confianza en los datos, puede ser también por ser politóloga, pero claro que entonces es que estoy recibiendo mensajes de americanos tanto aquí como en mi estado de California ahora a través de Facebook y WhatsApp y están todos flipando. Claro, ¿cuál es el estado de ánimo? Porque debe haber una cierta perplejidad, ¿no? Fatal. Que entre la gente demócrata es que lo que tenemos son dos Américas y no nos entendemos. Yo soy de un pueblo de San Francisco, tengo educación universitaria. Mi vida no tiene nada que ver con la típica votante de Trump. Y aunque yo como politóloga, yo intento entender de dónde viene, pero de forma académica quizás lo puedo explicar. Pero realmente entender es que vivimos en mundos distintos, leemos distintos medios. Es algo que no tiene nada que ver. Y entonces, eso yo pensaba que había menos de esta gente, porque estamos hablando en general de hombres blancos que no tienen formación universitaria, que viven en partes del país que no han recuperado bien de la crisis, pero parece que si ha ganado de esta manera, hay más que simplemente esta gente, que tendremos que ver los números. Y Alana, claro, es difícil y desde luego a esta hora mucho más, pero entendiendo cómo es el retrato, cómo es la fotografía de un votante de Donald Trump, ¿hay tanto desencanto en los Estados Unidos como para haber llevado a Donald Trump a la presidencia? Pero ¿en qué consiste ese desencanto? ¿Cuáles son los problemas de ese ciudadano? Dices la crisis, pero ¿hay una tan acuciante falta de trabajo o problemas económicos? ¿O quizá es recuperar la gran América como prometía Donald Trump? ¿Cuál es la razón por la que conduce? Pero esa es la cosa. Hace menos de una semana han salido el informe de trabajos. Está por debajo de 5% de paro. El más bajo que normalmente hay en los Estados Unidos. Aunque para esta gente, para esta América, sí que sigue siendo mal. Hay mucha gente que tienen trabajos que no pueden ganar la vida de estos trabajos. Si trabajas en estos trabajos como McDonald's o Walmart y estos tipos de trabajos, es que ellos trabajan por hora. Y si trabajas por hora, no tienes seguros médicos y no tienes garantía que vas a tener 40 horas cada semana. Puede bajar, subir, es muy precario. Y claro, que esta gente no tienen salidas. Y incluso con Obamacare, que bueno, el último anuncio que van a subir los precios porque no hay gente joven dentro de los que se han apuntado. Entonces, sí, claro, para algunas personas sí es una vida muy precaria en los Estados Unidos. Para algunos y otros no. Esto nos llama mucho la atención porque, claro, Donald Trump se presenta como la solución, como la vacuna a los problemas de un capitalismo del que la gente percibe sus efectos y se presenta como la solución a alguien que es un producto extremo de ese capitalismo radical, ¿no? Como Donald Trump, y se presenta como antisistema, alguien que forma parte estructural del sistema, aunque no de la clase política, ¿no? Oye, ¿tenemos que tener miedo? Pues sí.
Yo creo que sí, eso es que, mira, es que vemos que yo llevo meses diciendo que no es como Brexit, pero parece que sí, que tenemos una tendencia ahora mismo en no confiar en las instituciones públicas, en las instituciones internacionales, y que miedo o también odio por los élites, y diría que hay que luchar contra ellos, y mira, eso es que el populismo es lo que va bien para este tipo de mentalidad. Entonces, vemos que sí es posible que un candidato como Trump, que ha salido, que han insultado grandes grupos de ciudadanos como todas las mujeres, todos los hispanos, y no ha tenido propuestas serias, y sí, ha podido ganar. Yo me quedo casi sin palabras, aunque bueno, siempre tengo palabras. En un modelo como el norteamericano, uno confía en los contrapesos de las propias instituciones para gobernar, controlar a un presidente de gobierno, pero el Senado también queda en manos republicanas. Pues sí, es que vamos a tener un gobierno completamente republicano. Van a poder cambiar todo lo que quieren. ¿Y el Partido Republicano puede terminar convertido en la oposición al gobierno de Donald Trump? Puede ser que eso es donde él tendrá límites. Puede ser que su gran enemigo ahora va a ser el Speaker of the House, o la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Puede ser o no. Es que eso es algo que tenemos por ver, cómo van a trabajar juntos o no, ¿sabes? Pero los demócratas lo que querrán en el Senado es el filibuster, y los pocos demócratas que quieren tendrán que luchar con todo lo que tienen. Pues hay una gran estupefacción por este resultado. Ya conoceremos los datos definitivos, aunque desde luego todo apunta ya que no hay posibilidad de cambio. Alana Moceri, muchísimas gracias, Alana, de verdad, de corazón. Mucha suerte. A ti. Gracias. Buenos días, Resistencia, Fernando y María. Se confirma que ha ganado Trump. Y mucha gente ahora se pregunta cómo es posible. Pues es posible porque como si a la gente le expulsas del sistema, la gente vota contra el sistema. Eso es lo que ha ocurrido. Lo malo es que el candidato antisistema de Estados Unidos es un candidato anti todo. En fin, un abrazo, Resistencia, y feliz miércoles. Sí, esto es muy interesante que dices, Pedro, porque en efecto una de las grandes preguntas del establishment es ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo, no? Y lo atribuyen a la crisis económica, pero por eso era tan relevante esto que nos decía ahora Alana Moceri, ¿no? Decía, en Estados Unidos el paro por debajo del 5%, y sin embargo el voto se ha ido a Donald Trump. ¿Cuáles son las razones que ha encontrado cada norteamericano que ha depositado su voto en Donald Trump? Nunca lo sabremos con precisión. Pero es fácil darse cuenta, como tú dices, y tienes razón, que cuando alguien se siente fuera del sistema, vota antisistema. Y alguien debería reflexionar, de aquellos que nos han llevado hasta este lugar, cuáles han sido los errores que han conducido a que la gente tenga estas percepciones. Porque es muy fácil decir, no, todo atribuido a la crisis económica. Bueno, pues no es un hecho. Hay algo que va más allá de eso, ¿no? Cuando durante años se han estado lanzando los trastos a la cabeza entre partidos políticos, han estado deslegitimizando el sistema, han estado sistemáticamente atacando a los rivales políticos y ofreciéndonos una perspectiva de confrontación permanente, al final ¿a qué conduce? A que la gente se crea ese discurso y crea que el sistema está deteriorado y que no tiene solución, que no tiene salvación. Y cuando llega un salvador con la bandera de la mano, entonces lo arropan, ¿no? En fin, bueno, como digo, a las 11:30 quedáis emplazados para que podamos hablar ya con más sosiego del resultado electoral, ya con todos los datos sobre la mesa en este programa en dos partes diferenciadas para que podamos hacerlo con toda la información sobre la misma, porque es que a esta hora, si sabemos ya el gran titular, parece que eso es bastante definitivo, lo vemos en todos los medios de comunicación globales, en todos los medios de comunicación del mundo, pero faltan las reacciones, los análisis posteriores, en fin, y salvo cambios milagrosos de última hora, que ya nadie confía
en este momento, porque eso es como cuando uno confía en que el voto por correo pueda darle la vuelta a las elecciones. Bueno, pues ahora mismo la diferencia es tan, no sé si decir tan contundente, que parece muy difícil de prever cualquier otra cosa. Bueno, ¿no queríais la mano invisible del mercado? Pues ahí tenéis la mano invisible del mercado. Nos escuchamos a las 11:30. Estás en la cafetera, y si estás escuchando esto, eres la Resistencia hoy más que nunca, y no estás sola. Yeah.